Dios en su infinita misericordia ha permitido que en este nuevo día continuemos revisando, estudiando y aprendiendo un poco más de su preciosa palabra. Seguimos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 14 continuamos con su quinta parte y probablemente podamos terminar ya este capítulo entre este día y la próxima semana. Sin embargo, aquí vamos a ver precisamente cómo en los versículos 21, parte B, y el versículo 22, el mensaje de Pablo y Bernabé en el viaje de regreso. Recordemos que en este primer viaje misionero, ellos de la parte de Derbe retornan al lugar en donde ellos empezaron este viaje. El enunciado menciona confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Esto dice la palabra de Dios. Porque cuando Pablo y Bernabé decidieron regresar a Antioquía, pasaron por las ciudades que habían visitado antes para fortalecer a los cristianos en esas ciudades. Pablo y Bernabé querían hacer más que solo obtener conversiones. Tenían pasión por hacer discípulos. Recordemos que en el trayecto que ellos tuvieron hubo muchos problemas, dificultades que ellos tenían que superar, en donde podemos notar que como seres humanos ellos no podían fácilmente realizar todo esto. Es más, como decía, siendo el primer viaje, ¿no es cierto?, todas estas dificultades se iban manifestando, pero recordemos que el Espíritu Santo era el que les guiaba, era el que les ayudaba en este primer viaje para superar todas estas dificultades. Muchos cristianos necesitan confirmación de sus ánimos. ¿Por qué? Porque no es fácil empezar una nueva vida en donde se presentan varias circunstancias en las que uno tiene que aprender a renunciar, a dejar para ser esa nueva criatura. Muchos necesitan que se les exhorte a permanecer en la fe. El caminar con el Señor no es una cosa fácil, porque año tras año, prueba tras prueba, uno tiene que ir superando, para lo cual se necesita un alma fuerte y una fe fortalecida. Recuerde que el momento en que nosotros iniciamos esa nueva etapa en nuestras vidas, o el cambio total, radical de lo que nosotros hacíamos y empezar como una nueva criatura, implica, decía anteriormente, renuncias, implica sacrificios. Por lo tanto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto también declara en el mensaje que Pablo estaba dando a estos nuevos convertidos, a quienes estaba visitando nuevamente, indicando que debe ser, o mejor, parte de esta nueva vida son las tribulaciones, las cuales nosotros debemos entender que son necesarias para poder conocer y recibir todas esas bendiciones de parte de nuestro Dios. Este fue el mensaje que ayudó a fortalecer y a exhortar a estos discípulos. Este era un mensaje sencillo, pero probado en una experiencia personal de Pablo. Porque recordemos que Pablo podía predicar este mensaje ya que él lo vivió. Él pasó por todas estas circunstancias. Él sufrió muchas tribulaciones, pero es allí donde
él pudo ver la mano de Dios, la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Esto es para muchos un mensaje olvidado hoy. ¿Por qué? Porque en ciertas iglesias, en ciertos ministerios hoy, o ciertas doctrinas, diría yo, me atrevería ya de decirlo, en esas falsas doctrinas, en donde se considera que realmente al ser nueva criatura, nosotros no tendríamos problema, entraríamos a una vida llena de bendiciones y sin ningún inconveniente, pero esto no es así. La realidad en donde menciona aquí la palabra de Dios, ¿no es cierto?, declara que en el mundo tendréis aflicciones, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, no significa que nosotros, al aceptarle a Cristo, no tendremos ningún inconveniente. Consideran que cualquier tipo de tribulación es contraproducente en el Evangelio. Entonces, este es el error muy grande que muchas personas tienen, que al volverse a una religión, cosa que tampoco es lo correcto. Recordemos, nosotros no ofrecemos una religión nueva, nosotros ofrecemos una relación con nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, implica conocer a Jesús, aceptarle como nuestro Salvador, y esto lleva a algo diferente, sabiendo que al presentarse las tribulaciones, Dios está con nosotros y Él nos librará de todo. Entonces, recordemos que cualquier tipo de tribulación es contraproducente para la vida cristiana. Esto no es así, repito. No se dan cuenta que el significado de las pruebas, el significado del sufrimiento es parte del plan de Dios, para que a través de ello nosotros podamos ser fortalecidos y podamos conocer a nuestro Dios. Más adelante el versículo 23 relata que el trabajo de Pablo y Bernabé en su camino de regreso a Antioquía de Siria se da de una manera completamente diferente, ¿no es cierto? Porque es allí donde, al visitar los lugares donde ellos pasaron anteriormente, lo que pretendía Pablo y Bernabé era constituir ancianos, constituir obreros, constituir personas que en cada iglesia ellos hagan una labor diferente y sobre todo empiecen a administrar dirigidos por el Espíritu Santo. Pablo y Bernabé estaban comprometidos a no solo a ser nuevos cristianos, porque sí, es verdad, ellos predicaron la palabra, muchas personas aceptaron a Cristo, cambiaron su estilo de vida de la idolatría a la dependencia del Espíritu Santo, sino que también a establecer estas nuevas iglesias, lugares donde estos nuevos cristianos pudieran crecer y establecerse en el Señor Jesucristo. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a ver algo muy rápido, pero muy concreto, que definitivamente cada cristiano necesitamos de alguien más que nos impulsen, que nos motiven a continuar en esa fe. Aquí hay un comentario de Boyce en donde dice que los apóstoles habían dejado atrás solo un pequeño núcleo de creyentes, algo muy pequeño que aparentemente, y a la vista del hombre, esto difícilmente podía crecer. Y a estos apenas se les había enseñado algo.
cosas muy básicas por cuestión de tiempo, no porque ellos no conocían. Sabemos que, sobre todo Pablo, tenía ese conocimiento que el Espíritu Santo le había dado, ya que los apóstoles habían estado allí en el mejor de los casos por solamente unas cuantas semanas. Entonces, ese no era el tiempo suficiente como para entregar, como para dar el conocimiento necesario para que se solidifique esa creencia y la fe que estos nuevos cristianos debían tener. Entonces, ¿cómo podría sobrevivir este pequeño grupo? ¿Cómo podían ellos seguir en esas iglesias en donde quien les enseñó se fueron? Entonces, sobrevivió porque en realidad el trabajo estaba siendo realizado por Dios. Era el plan de Dios en que Pablo y Bernabé comiencen a predicar, a llevar el evangelio, y quien convencía y quien convence hasta ahora es el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia era la iglesia de Cristo, no de Pablo ni de Bernabé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Menciona aquí también que constituyeron ancianos en cada iglesia. Esto implicaba que Pablo y Bernabé sabían que estas iglesias debían tener una administración adecuada de personas idóneas, de personas dependientes del Espíritu Santo. Así que constituyeron ancianos en cada ciudad donde había cristianos, en donde se sembró el evangelio y continuaban predicando la palabra de Dios. Es más, de una ocasión aquí, otro comentario de Bruce, en donde dice que en más de una ocasión se ha señalado que la política misionera más reciente habrían considerado peligrosamente idealista el reconocer a convertidos en tan solo unas semanas como líderes en esas iglesias. Desde luego, hoy, ¿no es cierto?, una persona, según lo que uno cree, es que debe ser preparada, debe ser bien preparada para que asuma ciertas responsabilidades en una iglesia. Pero allí no había el tiempo suficiente, ¿no es cierto?, porque ellos simplemente estaban de pasada, estaban sembrando el evangelio. Pero recordemos aquí algo maravilloso y que también lo dice en este comentario Bruce. Tal vez Pablo y Bernabé estaban más conscientes del poder del Espíritu Santo en las comunidades de creyentes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué dice el comentarista? Que definitivamente lo que ellos hacían era proclamar el Evangelio, pero ¿quién realmente obraba en esas vidas era el Espíritu Santo? Por eso, recordemos, se lo llama libro de los Hechos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Habiendo orado con ayunos, Pablo y Bernabé demostraron su gran preocupación por la salud de estas iglesias con su ayuno y oración. Entonces, ¿qué significa esto? Que definitivamente Pablo y Bernabé, lo que siempre ellos buscaban era la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo, para que cada decisión que ellos tenían, cada decisión que ellos tomaban, lo hacían de la manera que el Espíritu Santo les guíe, para que esto se dé de la mejor manera posible. Los encomendaron al Señor en quien había creído, pero a fin de cuentas solo podían confiar en la habilidad de Dios para mantener estas iglesias saludables, porque no era cuestión de ellos, era del Señor. Recuerde, era el Señor quien había creído, no en Pablo ni en Bernabé, sino en el Espíritu Santo. Esta parte lo desarrollaremos mejor la próxima semana, recordando que Dios permitirá que continuemos con este estudio bíblico para nuestra edificación. Amén.